de profesión, entonces ya conocen un poco el procedimiento, ¿no? La idea, chicos, de ahora es que ustedes más o menos empiecen a conocer, ¿no? En cuanto a los procedimientos, cuáles son sus indicaciones, sus complicaciones, sus contraindicaciones, ¿no? Para que de alguna forma, cuando ustedes estén con los pacientes reales o podamos estar con los maniquís, ya podamos tener estos conocimientos teóricos, ¿no? Y parte de la práctica que vamos a estar viendo con la parte, ¿no? de los videos y todo ello, vamos a poder afianzar algunos conceptos, ¿ya? Entonces vamos a empezar. A ver. Pues vamos a hablar hoy día, ¿no? De sondas para el aparato digestivo, ¿no? Que es un poquito el tema de hoy. Entonces, normalmente, chicos, estas sondas, ¿no? Tenemos de diferentes modelos, diferentes materiales, ¿no? Es importante conocer diferentes tipos ¿no? de vida que pueden ser utilizados estos materiales, ¿no? Pero un poquito vamos a ir comentando un poquito las indicaciones. Por ejemplo, la principal indicación a nivel mundial, ¿no? Para colocar una sonda nasogástrica es para pacientes que no pueden o no quieren comer, ¿no? Es decir, generalmente pacientes con trastornos neurológicos, ¿no? Postrados, por ejemplo, secuelados, ¿no? De problemas de DCBs, ¿no? DCBs, traumatismos encefalocranianos severos, ¿no? Que quedan ¿no? con postraciones, pero que tienen su sistema intestinal ad íntegro, ¿no? Porque, de alguna forma, si no tenemos el sistema intestinal ad íntegro, no podemos hacer una alimentación enteral, como en este caso, ¿no? Entonces, esa sería, creo, la indicación que más se utiliza las sondas, ¿no? Pero tenemos otras indicaciones, ¿no? Por ejemplo, para medir el pH del jugo gástrico, ¿no? Es decir, cuando queremos hacer una medición exacta del pH, ¿no? Más que todo en pacientes que tienen enfermedades como el reflujo gastroesofágico, ¿no? Aspiración. No, muchos pacientes, chicos, hacen cuadros, ¿no? Que nosotros ustedes lo conocen como obstrucciones intestinales. Estas obstrucciones intestinales, lo que tenemos que hacer como parte del manejo, ¿no? Tiene varios puntos del manejo. Uno de ellos es hacer una desobstrucción gástrica, ¿no? Más que todo cuando es una obstrucción intestinal alta. Y la idea es colocar estas sondas, ¿no? Para hacer una desobstrucción, de alguna forma, ¿no? Evitar vómitos constantes, calmar un poco el dolor abdominal, la distensión abdominal, ¿no? Pero esto no solamente es en pacientes que tienen obstrucciones, ¿no? Hay pacientes que por diferentes motivos hacen cuadros de ilio, ¿no? Por ejemplo, pacientes posoperados que hacen cuadros de ilio, ¿no? Entonces, estos pacientes, después de la cirugía, ¿no? Empezamos a dar un poco de comida, empiezan a tener náuseas, vómitos, empiezan a vomitar, se distienden, ¿no? Hacen cuadros de ilio posoperatorio, ¿no? Entonces, diferentes tipos de pacientes que necesitamos en alguna forma, ¿no? Hacer evacuaciones o hacer distensiones, ¿no? Evacuaciones intestinales por algún tipo de motivo, ¿no? Parte de la compresión, eso es lo que le decía, ¿no? Normalmente hay una patología que nosotros la conocemos como varices esofágicas, ¿no? Que generalmente se producen en los pacientes con hipertensiones portales, cirróticos, ¿no? En las cuales estas varices pueden tener tendencia al sangrado, ¿no? Entonces, lo que se hace, colocamos, ¿no? Sondas compresivas, ¿no? Que tienen valores inflables y que este tipo de sondas se llaman las sondas de Chapstan-Blackmore, ¿no? Que vamos a ver unas imágenes más adelante. Muy bien. Entonces, los dispositivos, chicos, se miden, ¿no? De diferentes, por acá lo pongo correcto, ¿no? En escalas, que es la escala French, ¿no? Generalmente una escala French tiene 0,33, ¿no? milímetros. Entonces tenemos, por ejemplo, una sonda 18, más o menos es de 6 milímetros, una 22, 7,37 milímetros, ¿no? Que es el diámetro, ¿no? El diámetro de la escala, ¿no? Y los calibres aumentan de 2 en 2, ¿no? En niños de 6, 8, 10, jóvenes y adultos 12, 14, 16, ¿no? Eso generalmente utilizamos, 16, 18, que es la que tenemos mayor utilidad nosotros generalmente en medicina. Entonces, este es más o menos para poder nosotros enfocar un poco, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de sondas. Vamos a empezar con las que más utilizamos, que son las sondas nasogástricas, ¿no? Se introducen a través de la nariz, ¿no? O la boca hasta el estómago, ¿no? Hay diferentes tipos de materiales, como les decía, ¿no? Polivinilo, silicona, poliuretano, ¿no? Y esto va a depender mucho el tema ¿no? también de cuánto tiempo pueden estar, ¿no? Por ejemplo, las de silicona pueden estar hasta 3 meses, más o menos, ¿no? Las de ¿no? polivinilo aproximadamente entre 1 o 2 semanas, y la poliuretano tal vez un poquito más, 3 semanas, ¿no? Entonces,
Las que ustedes más van a ver, ¿no? Son las de material de polivinilo o poliuretano, que son un poquito más rígidas, ¿no? Son un poquito más rígidas que las de silicona, que son mucho más flexibles, más delgadas, ¿no? Y que pueden durar más tiempo. Entonces son más biocompatibles, se puede decir. Más o menos miden entre 50 a 120 centímetros y en adultos de 100 a 120, ¿no? En adultos. Por ejemplo, la que más utilizamos, ¿no? Que es el material, ese es un tipo de sonda, que pueden ser de polivinilo o poliuretano, son las sondas de Levy, ¿no? Estas sondas de Levy tienen algunas características, como vemos acá, ¿no? Tienen una campana, una campanita, ¿no? Tienen en sí lo que es la parte ¿no? del tubo, y tienen una punta roma, y tienen unas perforaciones, ¿no? Estas perforaciones nos sirven de alguna forma, ¿no? Para poder hacer evacuaciones, ¿no? Evacuaciones de alguna forma. También pueden obstruirse o pueden pegarse a la mucosa gástrica. Entonces también hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces eso lo tenemos que ver nosotros también como parte del cuadro. Muy bien. Indicaciones, ¿no? Generalmente, como decía, eso tenemos más utilidad en la parte de emergencia, ¿no? Es la que más frecuentemente tenemos en la parte de emergencia, para lavados gástricos, ¿no? Generalmente, nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, que pueden haber tenido intoxicaciones medicamentosas, ¿no? Por ejemplo, por benzodiazepina, ¿no? Entonces, podemos hacer lavados gástricos, ¿no? Generalmente con agua destilada, con cloruro de sodio, lo que podamos tener a la mano en el momento, donde vamos introduciendo entre 200 y 250 mililitros, ¿no? de estas soluciones, ¿no? Generalmente que sean tibios, ¿no? Para poder nosotros ir poniendo y extrayendo con una jeringa, para poder de alguna forma evitar, ¿no? La absorción de estos medicamentos que en grandes cantidades pueden ser tóxicos y hasta mortales en los pacientes, ¿no? Lo único que nosotros tenemos que saber es que esto tiene un tiempo, ¿no? Es decir, pasando la hora, generalmente ya es muy difícil que podamos nosotros tratar, ¿no? O evitar que ya se haya absorbido el medicamento, ¿no? Entonces, nos dan algún tiempo algunos medicamentos, por ejemplo, como el carbón activado, ¿no? Que es otro tipo de producto, ¿no? Pero que muy pocas veces los tenemos en la emergencia, ¿no? Entonces, esa parte las podemos utilizar, ¿no? Aspiración gástrica en distensión, lo que le decía, ¿no? Esas fenestraciones, ¿no? Nos ayudan mucho para poder nosotros, un ratito. Disculpen, chicos. Disculpen. Entonces, podemos nosotros tener aspiraciones gástricas, ¿no? Como les decía, distensiones gástricas o obstrucciones intestinales, ¿no? Generalmente les colocamos las sondas de Levy, ¿no? Para poder hacer una evacuación del contenido digestivo que por algún momento se ha obstruido, ¿no? Drenaje y recogida de muestras de contenido gástrico. A veces, por ejemplo, en los niños es muy difícil poder tener, ¿no? Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Por esputo, ¿no? Entonces lo que hacemos generalmente son cultivos, ¿no? de secreción gástrica, ¿no? Y gastroclisis, ¿no? Pacientes, por ejemplo, a ver, aún tenemos pacientes que queremos hacerle una preparación para una colonoscopía, ¿no? Y le queremos dar ¿no? un producto que se llama ¿no? el polietilenglicol, ¿no? Que es un medicamento que ayuda a eliminar las heces, a limpiar el colon, se puede decir, pero muchos pacientes a veces no lo toleran. No lo toleran, empiezan a vomitar, ¿no? Y te llaman en la guardia, entonces tú vas a ver al paciente, ¿no? Y entonces le dices, escucha, hay que hacerle, ¿no? Colocamos una sonda y por ahí le pasamos, ¿no? Un punto de gastroclisis, ¿no? Entonces, son algunas indicaciones frecuentes que podemos utilizar. Entonces, chicos, el tema de la práctica de la comprobación de cómo colocar la sonda y todo eso lo vamos a ver, ¿no? Generalmente, para colocar la sonda, ¿no? Tenemos que tener nuestros materiales para colocar la sonda, ¿no? Y tenemos que tener algunos puntos anatómicos para ver hasta dónde lo vamos a colocar, ¿no? Generalmente nuestros puntos anatómicos, ¿no? Son, ¿no? Desde la punta de la nariz hasta la oreja, ¿no? De la parte del lóbulo de la oreja, y de acá hacemos una línea imaginaria hasta, ¿no? Hasta la parte de la, ¿no? De la apófisis sifoides, y le damos unos 3 a 5 centímetros más, ¿no? Esas serían más o menos nuestras referencias para poder colocar la sonda o el tamaño. Muchas sondas vienen con marcaje, entonces de alguna forma podríamos nosotros saber hasta dónde colocarla. Otras no, otras sí necesitan, ¿no? Tener algún tipo de marcaje. Entonces, cuando nosotros colocamos la sonda, la comprobación, chicos, la podemos hacer de varias formas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que le hemos colocado una sonda para alimentación, lo ideal es tener una imagen, ¿no? Ya sea una placa, ¿no? Una placa, ¿no? De tórax o de abdomen, ¿no?
o de abdomen superior o torácica inferior, ¿no? Para nosotros ver la ubicación exacta de la sonda. Ya que, de alguna forma, si nosotros iniciamos le introducimos dieta enteral a un paciente y la sonda está en vía respiratoria, lo que vamos a producir es una neumonitis, ¿no? Hasta podemos terminar produciéndole un acceso a un paciente, ¿no? Aparte del cuadro de dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, esta parte es una comprobación, ¿no? Radiológica. Entonces, las comprobaciones radiológicas las hacemos en pacientes que van a necesitar nutriciones enterales, ¿no? Y que el cuadro, a pesar que es necesario nutrir al paciente, no es una emergencia médica, ¿no? Es decir, no, lo podemos preparar al paciente tranquilamente y tener los cuidados respectivos, ¿no? En cambio, un paciente que ingresa a la emergencia, ¿no? Por una obstrucción intestinal o por una, ¿no? intoxicación medicamentosa en la cual tenemos que hacerle un lavado gástrico, no vamos a estar haciendo una comprobación radiológica. Para eso utilizamos la comprobación clínica. Entonces tenemos diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos una aspiración, ¿no? Por la sonda y vemos de alguna forma que sale contenido gástrico, ¿no? Entonces, una forma de comprobarlo, ¿no? Introduciendo 20 minutos de aire a través de la sonda, ¿no? Y como vemos acá, ¿no? Hacemos una auscultación en la parte epigástrica y nosotros notamos, ¿no? Un burbujeo que está pasando con la introducción de aire, ¿no? Y lo otro es introduciendo al extremo de la sonda, ¿no? Una riñonera con agua y observando si hay burbujas, ¿no? Si hay burbujas, lógico, no vamos a estar en vías digestivas, sino en vías respiratorias, ¿no? Entonces, estas comprobaciones las podemos hacer nosotros en cuadros de emergencia, ¿no? Para ver si la sonda está. Entonces, cuando no es emergencia, cuando es una nutrición enteral, generalmente lo que hacemos es una comprobación radiológica, ¿no? Hay diferentes tipos de complicaciones, chicos, ¿no? Las complicaciones que pueden suceder en estos casos, ¿no? Por ejemplo, que nosotros, en vez de irnos a la vía, ¿no? a la vía digestiva, nos vayamos a la vía respiratoria. Entonces el paciente va a empezar a tener tos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos colocando a un paciente una sonda nasogástrica y el paciente empieza a tener tos, empieza a tener un poco de dificultad respiratoria, ¿no? Empieza a bajar su saturación, lo tenemos monitorizado, ¿no? Inmediatamente hay que sacar la sonda, ¿no? Probablemente nos hemos ido a vía respiratoria y podemos producirle una complicación o una decolocación de la sonda. Entonces el paciente ¿qué va a tener? No va a tener tos, va a tener enrojecimiento, va a tener disnea, va a salir salida, ¿no? de aire por la sonda. Lo otro es, de alguna forma, podemos lacerar o producir algunos tipos de, ¿no? de sangrado, ¿no? por el tema traumático de la mucosa nasal. Entonces, para eso es importante generalmente tener o haber lubricado bien la sonda, ¿no? Para evitar esta parte traumática, ¿no? Generalmente utilizamos, ¿no? algunos productos no oleosos, ¿no? Como, ¿no? generalmente la glicerina, ¿no? Perdón, la vaselina. Entonces, esto de alguna forma nos sirve a nosotros para tener como un lubricante, ¿no? Para un lubricante, ¿no? Lógico, si un paciente le colocamos una sonda nasogástrica y empieza a hacer epístasis, ¿no? Podemos ver la magnitud, tal vez es una magnitud pequeña, no podríamos tal vez tratar de dejar la sonda. Si es una gran magnitud, mejor sacar la sonda, hacer compresión, ¿no? Una compresión nasal, ver ¿no? si es una epístasis anterior, posterior, que eso lo vamos a aprender más que todo en la parte de cirugía 2. Podemos producir erosión esofágica. Entonces, podemos, de alguna forma, al introducir la sonda, ¿no? producir una lesión esofágica. Por eso que la colocación de sonda nasogástrica está contraindicada en cualquier paciente que haya tenido intoxicaciones, ¿no? O intoxicaciones ya sea por ácido superálcali, ¿no? Porque queda la mucosa esofágica muy friable, ¿no? Fácilmente penetrante y podemos producir no solamente erosión, sino producir una perforación esofágica, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos que ir monitorizando. Hemorragia gástrica, ¿no? Cuando hay una aspiración, ¿no? A veces estas sondas las sondas de Levin, como les decía, que tienen unas penetraciones, pueden adherirse a la mucosa, hacemos una fuerte y podemos producir una laceración o una hemorragia de la mucosa gástrica, ¿no? Otitis media, ¿no? Edema de trompa de Eustaquio por trauma al colocar la sonda, ¿no? También. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Lógico, si tenemos una fractura de cráneo, chicos, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Lo que vamos a hacer, de alguna forma, nos vamos a ir, ¿no? O vamos a colocarle la sonda, la sonda se va a ir hacia la parte, ¿no? cerebral. Entonces, esta parte es importante. Entonces, fracturas de cráneo, más que todo de piso de cráneo, es imposible, ¿no? Por ejemplo, si un paciente viene con otorragia, ¿no? Otorragia, está con, ¿no? salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, tiene ojos de mapache, el signo de Blatter, ¿no? que es una equimosis, ¿no? Retroauriculares, o de alguna forma con un trastorno sensorio,
está contraindicado, no podemos colocarle la sonda. Fractura facial es lógico, acuérdense que tenemos que colocar la sonda por la nariz, ¿no? Si tenemos una fractura, ¿no? Fracturas faciales graves, ¿no? Las famosas LeFor, en las cuales hay pérdida, continuidad ¿no? de los huesos de la cara, igualito. En cuanto a la varices esofágica, chicos, esto es un poco discutible, ¿no? De alguna forma, a ver, la recomendación que yo daría es que si nosotros tenemos ¿no? un paciente con varices esofágicas, ¿no? Habría que ver realmente cuánto es, cuál es la magnitud, ¿no? Perdón, chicos. ¿Cuál es la magnitud de ¿no? Varices esofágicas, ¿no? Si son varices esofágicas grandes, tortuosas, preferible no, porque podemos introducir la sonda y producir, pues, una hemorragia digestiva, ¿no? También si son pequeñas, ¿no? No son muy tortuosas, podríamos tener la opción si es necesario. Riesgo-beneficio. ¿No? Obstrucción de vías aéreas, lógico, ¿no? Si está toda, podemos tener un tumor cervical donde no pueda pasar la sonda, está con presión esofágica tampoco, ¿no? Y trastorno de la coagulación. De alguna forma, chicos, a veces realmente en emergencia, perdón, en emergencia a veces no tenemos un perfil actualizado, ¿no? Pero si tenemos un paciente, por ejemplo, que es anticoagulado, ¿no? Preferible sería tal vez colocar la sonda y si ven que hay sangrado, ¿no? Esperar el perfil de coagulación actualizado, ¿no? Pero a veces en emergencia no lo tenemos. Otro tipo de sonda que tenemos es la de Salem, ¿no? Que tiene, como ven, una doble luz interior, ¿no? Entrada extra, deja entrada de aire para impedir que la sonda se pegue a la mucosa y la lesione, ¿no? En este caso, como le decíamos, un poquito diferente a las de Lewin, que pueden adherirse a la mucosa, ¿no? Entonces, la idea de esto es que tienen otra entrada para ello, ¿no? Esto aumenta el riesgo de lesiones por presión, por ello el cambio se tiene que hacer cada 7 días, ¿no? Muy bien. Lo otro que les explicaba, chicos, que hay otros tipos de sonda. Estos tipos de sondas son más que todo compresivas, ¿no? Para lo que es la parte de hemorragias digestivas, más que todo por varices esofágicas, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Tenemos ¿no? Dos balones, ¿no? Dos balones, un balón gástrico, un balón esofágico, ¿no? Tenemos tres ítems, uno que es para inflar el balón esofágico, otro es para el balón gástrico y el otro es para la aspiración si es necesario, ¿no? Entonces, esta parte nos permite a nosotros hacer compresiones, por ejemplo, puede ser que ustedes tengan en su serum, ¿no? Y tratar de colocarlo y después ir derivando al paciente, ¿no? El balón esofágico se llena con aire, ¿no? Para comprimir la varices esofágica, como vemos acá, y el balón gástrico se llena con aire o agua, generalmente con agua para que produzca un poquito más, ¿no? Por gravedad, un poco más de caída, ¿no? Para comprimir las varices gástricas y mejorar el anclaje y inserción de la sonda, ¿no? Entonces, esto de alguna forma nos sirve para emergencias médicas. Lógico, estas sondas no pueden estar más de 24 a 48 horas, ¿no? La idea es solamente contener un poco la hemorragia hasta que nosotros podamos, ¿no? Hacer el traslado del paciente. Las complicaciones ya habíamos visto un poquito, ¿no? Aspiración, ¿no? Podemos hacer que el paciente, ¿no? Pueda, ¿no? Estamos dando infusión enteral y estamos en el esófago, hacemos que se aspire y es una emergencia médica. Oclusión de las vías aéreas, ¿no? Empieza a toser, ¿no? A tener dificultades respiratorias, inflamación esofágica, ruptura de esófago, ¿no? Con esófagos friables, cáncer de esófagos, ¿no? Que también pueden estar un poco friables, ¿no? Y erosión de la mucosa gástrica, ¿no? En este caso, si vemos erosión, obviamente la sonda hay que retirarla porque podemos producir más erosión, ¿no? Hay otros tipos de sondas, chicos, ¿no? Que son sondas nasoentéricas, ¿no? Que van desde la nariz hasta, como dice acá, hasta la parte enteral, ¿no? Generalmente las llamamos sondas nasoyeyunales, y van hasta pueden ir, ¿no? desde la nariz hasta el yeyuno, o pueden ir hasta la parte un poquito más largas, hasta la parte intestinal, ¿no? Entonces, estos son otros tipos de sondas. Como ven, miren, este material es diferente, son mucho más delgadas, ¿no? Tienen como una guía acá en la parte, ¿no? Anterior, como una guía, ¿no? Y esto generalmente lo podemos colocarlos con guías endoscópicas o con fluoroscopía, ¿no? En el cual vamos poniendo las ondas hasta que podamos llegar al punto adecuado, ¿no? ¿Para qué nos sirven estas ondas? ¿No? Descomprimir la porción proximal del intestino en caso de oclusión, ¿no? Tal vez la parte, ¿no? La obstrucción no es tan alta, ¿no? No es duodeno, no es parte gástrica, tal vez es el intestino delgado y uno, ¿no? Diagnóstico de sangrado más allá del duodeno, ¿no? Queremos ver de alguna forma si hay sangrado, queremos aspirar, ¿no? Acuérdense que generalmente estas sondas nasogástricas llegan solamente hasta el estómago, ¿no? Instalar un medio de contraste al intestino delgado, ¿no? Para preparación intestinal rápida preoperatoria, ¿no?
Eso nos puede servir estas tipos de sondas, ¿no? Estas sondas, chicos, son las sondas nasoyunales que generalmente las tenemos en pacientes, ¿no? Para alimentación. Es lo más indicativo en pacientes que tienen, ¿no? Que sabemos que van a utilizar o estas sondas por bastante tiempo, ¿no? Decimos pacientes postrados, ¿no? Neurológicamente postrados, entonces decimos, vamos a necesitar bastante tiempo esta sonda. Entonces, acá la idea es colocar, ¿no? Mejor una sonda nasogástrica, perdón, una sonda nasoyunal, porque la vamos a poder tener más tiempo, ¿no? Generalmente, como decía, 3 meses, ¿no? 3 a 6 meses. Entonces, a 3 a 6 meses, depende, chicos, ¿no? Depende, pero podemos tenerlo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de estos, chicos? ¿No? Que podemos, como ven acá, ¿no? Colocarla por fluoroscopía o por endoscopía, ¿no? Podemos ir verificando, tiene una guía metálica, ¿no? La cual nos sirve de guía para poder introducirla, como la ven acá, ¿no? Es mucho más delgada, es mucho más flexible, ¿no? Entonces tienen algunos, y aparte que es radiopaca, que significa que la podemos ver, ¿no? En una placa de tórax con tranquilidad y saber la ubicación exacta, ¿no? Como les decía, es importante cuando hagamos nutrición enteral esto, ¿no? Porque si los vamos a la parte pulmonar, podemos producir una neumonía, ¿no? Muy bien, de ahí tenemos, chicos, sondas rectales. Estas sondas rectales, ¿no? Generalmente también las podemos utilizar, ¿no? Las colocamos a través del ano hasta el intestino grueso, recto del colon, ¿no? Son flexibles, semi-rígidas. ¿Y para qué las colocamos, no? Poner enemas, ¿no? Evacuar gases y heces o enemas de baño, ¿no? Más que todo es a veces cuando queremos colocar enemas, ¿no? A veces vemos impactaciones fecales, no podemos de alguna forma hacer extracciones manuales, ¿no? O pacientes que tienen obstrucciones intestinales en las cuales queremos hacer evacuación, ¿no? Evacuación. Para la fijación, chicos, lo más simple que nosotros hacemos es simple, ¿no? Agarramos una espada de harapo, ¿no? Y lo cortamos en dos y hacemos como si fuera un pantaloncito, ¿no? Es lo más simple. Pero como ven ustedes, tenemos aditamentos ya que vienen con los equipos, ¿no? Para evitar un poco más el tema ¿no? de las lesiones, ¿no? Porque también podemos producir, ¿no? Lesión de la nariz o de la parte de la mucosa nasal. Entonces tenemos diferentes tipos de fijadores, ¿no? Fijadores externos, ¿no? De diferentes materiales, ¿no? Y esta parte, por ejemplo, que está acá, es lo que más utilizamos, ¿no? Pero generalmente lo utilizamos en, ¿no? Diferentes formas, ¿no? Hay de esponja, hay para de alguna forma evitar, ¿no? Que podamos lesionar la nariz, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Cuáles son las conclusiones, entonces, de esta exposición? Conocer los tipos de sonda nasogástrica, ¿no? Tenemos sondas, ¿no? De diferentes materiales, ¿no? Como conversamos, siliconada, poliuretano, ¿no? Y tiempo de poder utilizarlo, ¿no? Cada uno tiene un tiempo, ¿no? Las de emergencia generalmente podemos utilizarlas, ¿no? El poliuretano, el polivinilo, ¿no? Pueden ser hasta máximo 15 días, tal vez por ahí un poquito más, ¿no? Las siliconadas les podemos dar más tiempo, pueden ser hasta 3 meses, 6 meses, de acuerdo a las indicaciones, ¿no? Las indicaciones ya las conversamos, ¿no? Más que todo la indicación que más mundialmente utilizamos es para nutrición enteral, ¿no? Pero también puede ser para desobstrucción de vías urinarias, desobstrucción de vías digestivas, lavados, ¿no? Lavados gástricos, ¿no? Para toma de muestras, diferentes tipos, ¿no? Las contraindicaciones, ¿no? La más frecuente, fractura de piso, ¿no? de piso o de bóveda craneana. Las complicaciones, saber manejarlas, como le decía. La principal, ¿no? Si vía digestiva, tos, sacarla. Esperamos, ¿no? Que el paciente se tranquilice, tal vez, si es muy urgente, ¿no? Tal vez tratar de colocarla con otra cosa, con otro paciente, ¿no? Para tratar de colocarla por otra persona que tal vez esté mucho más capacitada, ¿no? Tal vez esa es la idea, ¿no? Que siempre los procedimientos, si se complican un poco, lo haga la persona más capacitada del turno de la guardia, ¿ya? Les he dejado, chicos, una revisión, ¿no? En el Blackboard, que es para la colocación de la sonda nasogástrica, ¿no? Para que ustedes revisen paso a paso, ¿no? Más que todo es el tema que no hemos hecho hoy día en la teoría, que es cómo colocar la sonda, ¿no? Y el video, ¿no? Y hay un video que lo vamos a colocar a ustedes para que ustedes puedan, ¿no? Dentro de la práctica, ver cómo es la colocación. Idealmente, chicos, para la práctica, ¿no? Si alguno puede conseguirse una sonda nasogástrica, ¿no? Sería ideal, ¿no? Si no se puede, tener la sonda a la mano, netamente con los videos y con lo que puedan, algunos materiales que puedan tener ustedes en la casa, ¿no? Para poder hacer, ¿no? Por ejemplo, el ciclo pasado yo lo hice con una cañita, ¿no? Con una cañita y con una muñeca para más o menos explicarles más que todo la colocación y con espadadrapo y todo eso, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, ¿no? En la parte sincrónica, ¿no? Pero igual, si ustedes pueden tener una sonda nasogástrica a la mano, sería indicativo para poder enseñarles cómo es la medición, hasta dónde colocarla, cómo probarla, cómo fijarla, que sería lo más importante
más en esta época, ¿no? Ya cuando podamos estar en el centro de simulación, lo haremos con los simuladores. ¿Ya? Muy bien. Eso es un poco lo que quería, ¿no? Mostrarles hoy día sobre la parte de, ¿no? de sondas, ¿no? No solamente sondas nasogástricas, sino sondas de las vías digestivas. No sé, alguna experiencia, alguno de ustedes, algún comentario, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro para poder volver a explicarlo, chicos. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Ninguna, chicos? Me preocupa. ¿Han entendido todo o no han entendido nada? Muy bien. Sí, doctor. Anthony me dice que ha sido rápido. No te preocupes, Anthony. Está grabado para que lo puedan ver con calma. Ok, Anthony. Sí, Anthony, tranquilo. Lo puedes volver a ver. Tranquilo. Las preguntas que vienen son de lo que hablamos y de lo que estamos ¿no? Viendo en la parte de el PPT y lógico de la literatura que se les deja para que lean. Y claro, a los docentes también envían algunas preguntas, ¿no? A ver, Cristian nos dice acá, doctor, una consulta, ¿por qué está contraindicado mezclar la alimentación con la médica? Ah, lógico, por la precipitación, Cristian, ¿no? Es decir, las ondas, por ejemplo, las ondas nasoyunales, ¿no? Que hemos visto que son mucho más delgadas, ¿no? Y por lo tanto, su lumen es mucho más pequeño, ¿no? Su lumen es mucho más pequeño. Entonces, si nosotros colocamos alimentación con medicación, lo que vamos a producir es producir obstrucciones. Por eso que estas ondas, ¿no? Los enfermeros saben bastante, hay que hacerles, ¿no? Lo que le llamamos nosotros ¿no? En la parte de estas ondas, es los cuidados o el lavado de la sonda, ¿no? O el pasaje de líquido para que de alguna forma esto no se obstruya, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Las ondas son muy delgadas, las ondas nasoyunales, y pueden obstruirse, ¿no? Eso sería la respuesta. Pues lo ideal es solamente utilizarla, ¿no? Porque vamos a pasar a alimentación, su lavado, y ahí de alguna forma poder colocar la medicación y hacer su lavado, ¿no? ¿No? Generalmente las ondas, ¿no? Que tenemos pacientes para nutrición enteral, ¿no? Porque en emergencia difícilmente vamos a utilizarla, porque acuérdate, ¿no? La idea es un poquito evacuar, ¿no? Obstrucciones intestinales, lavados gástricos, entonces no lo utilizamos para alimentación, ¿no? Lo utilizamos más que todo para evacuación, ¿no? Evacuación o lavado. Pero de lo que es la parte de alimentación, más que todo son las sondas nasoyunales. También podemos utilizar sondas nasogástricas para alimentación también, ¿no? Pero las que más indicativas son las sondas nasoyunales, ¿no? No hay problema. Muy bien, Cristian. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna pregunta más? A ver, Anthony, algo que no hayas entendido de lo que me has dicho. Muy bien, chicos. Entonces, lo que puedan conseguirse una sonda. ¿Sí, Cristian, se entendió la respuesta, Cristian? Sí, doctor, gracias. Ok, muy bien. Creo que Ruth quería hacer una consulta. No, ok. Así. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, para la parte de la práctica, como le digo, lo que puedan conseguirse una sonda, tal vez algunos trabajan en hospital, pueden tener una sonda para sus prácticas, ¿no? No exponerse, chicos, no irse a buscar, ¿no? Tal vez para algún lugar cercano y no la encuentran, ¿no? Entonces no estar buscándola por todos lados, ¿no? No es obligatorio, ¿no? No es obligatorio. Los que puedan, como digo, ¿no? Los que puedan para que de alguna forma puedan conocer la sonda, el material, y podamos guiarlos un poco, ¿no? Con ustedes, lo que a nadie le va a colocar la sonda, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, quedaríamos hoy. La otra semana nos toca hacer el tema de sondas de la vía urinaria, ¿no? También es importante conocerlas, ¿no? Creo que ustedes conocen como sondas Foley, pero se llaman sondas de la vía urinaria. Entonces vamos a hacerlo eso. Ya la parte de la lista, no se preocupen, yo he tomado foto al inicio, al medio y al final.
para poder ver los presentes, ¿no? Los que de alguna forma faltan, chicos, avisen a su delegada, ¿no? O avisen o manden un correo a mí para poder yo saber que faltaron por algún motivo personal y no ponerles faltas, porque acuérdense que también la teoría suma como parte del LDI. ¿Ya? Muy bien, chicos. Para los videos se requiere tener un maniquí. ¿Cómo, Anthony? Para los videos de la parte de los videos caseros que tienen que hacer para eso. No. Anthony, eso depende de ustedes, ¿no? Como les decía. A ver, algunos grupos hacían maniquís, ¿no? No maniquís, hacían, ¿no? Simuladores caseros, ¿no? Sí. Pueden hacer un simulador casero. Si ustedes tienen un maniquí, ¿no? Por ejemplo, tienen un maniquí de colocación que nos sirve para colocar sonda Foley o para colocar sonda nasogástrica, ¿no? O para hacer drenaje torácico, eso ya depende ya de que ustedes puedan tener a la mano, ¿no? Pero no es obligatorio, es decir, tampoco no es que les diga a todos, ¿no? Cómprense, consíganse, ¿no? Es decir, de alguna forma si lo tienen, ¿no? Si no netamente, como les digo, algo artesanal, algo casero, ¿no? Eso ya lo dejo a la inventiva de ustedes para que puedan hacer sus videos, ¿no? ¿Sí, chicos? Presentaciones. A ver, Anthony, ¿cómo presentaciones? ¿Se puede armar? ¿En qué sentido, Anthony? Presentaciones, eso no, esa palabra no entiendo. ¿Se puede? Claro, sí, claro. Pero la idea, chicos, es que ustedes más que un PPT lo pongan, ¿no? Como aparte del video, que ustedes lo expliquen, ¿no? Como ahora, ¿no? Vamos a hacer, ¿no? El tema de sonda nasogástrica, doctor. Las principales indicaciones, ¿no? Son estas, ¿no? Tal, ¿no? Otro alumno entra, las principales complicaciones son estas, ¿no? Tal. Otro alumno entra, las principales contraindicaciones son estas, ¿no? Tal vez algunos dos compañeros se dedican un poco a hacer la parte del procedimiento, ¿no? Es decir, la idea es que participen todos, ¿no? Más que el PPT les puede servir de guía, ¿no? Pero la idea es que ustedes puedan desenvolverse en el video, que también es parte de la calificación, ¿no? Cómo es el desenvolvimiento, cómo aparentemente conocen el tema. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, me comentaron que ayer habían tenido la práctica, que no había habido problemas. Igual la delegada, cualquier inconveniente que tengan en las prácticas ¿no? No, en las prácticas, porque la teoría generalmente la vemos conmigo, igual me está avisando para poder solucionar. ¿Ya, chicos? Me despido, buen día con todos. La otra semana hacen la práctica de este procedimiento, ¿ya? Doctor, buenos días. Doctor. Sí, escucho. Sí, disculpe, buenos días. Doctor, él entra un poco tarde a las clases, no sé si lo ha tomado referencia. Sí, Edo, no te preocupes, tranquilos, está grabado, chicos. Lo más importante, los que han ingresado tarde, ¿no? O los que han tenido alguna dificultad, no pueden ver el video nuevamente, no se preocupen.